Desde la noche de los tiempos, Saturno ha sido una figura envuelta en misterio, adoración y miedo. No es solo un planeta más en nuestro sistema solar. En los antiguos templos, en los grimorios olvidados, en los símbolos que pasan desapercibidos, frente a nuestros ojos modernos, Saturno aparece como una entidad, no como un lugar. ¿Pero qué es realmente? Imagina por un momento que todo lo que creías sobre Saturno, su lugar como sexto planeta, su belleza anillada, su papel en la astronomía, fuera solo una fachada. Y si, detrás de su aparente majestuosidad, se ocultara un propósito oscuro. No un cuerpo celeste cualquiera, sino una prisión etérica, diseñada para contener algo mucho más profundo, nuestras almas. En este video vamos a romper con lo aceptado, con lo seguro y adentrarnos en lo prohibido. No hablaremos del Saturno que muestran los libros escolares, sino del Saturno que susurra en las sombras de las culturas antiguas, del Saturno que vigilan los iniciados y temen los sabios. Exploraremos cómo civilizaciones ancestrales lo veneraban como un dios implacable, cómo el símbolo del cubo negro ha trascendido el tiempo y cómo los anillos de Saturno podrían no ser simples formaciones físicas, sino estructuras de contención energética. Prepárate para abrir una puerta que tal vez debió permanecer cerrada, porque este no es un viaje científico, es una confrontación con lo invisible. La verdad detrás de Saturno no es cósmica, es espiritual. Y quizá, al final de este recorrido, empieces a ver al cielo con otros ojos, no como un espacio abierto, sino como una jaula bellamente disfrazada. Para comprender por qué Saturno podría ser algo más que un planeta, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, hasta los albores de la humanidad. En casi todas las grandes civilizaciones antiguas, Saturno no fue visto como un astro frío y distante, sino como una deidad suprema, poderosa y muchas veces aterradora. En Babilonia era conocido como Ninurta, en Grecia como Cronos, en 1911 en Roma como Saturno. Y aunque los nombres cambiaban, el arquetipo era el mismo, una figura oscura, severa, asociada al tiempo, al juicio, al sacrificio y al control. Cronos devoraba a sus propios hijos. Saturno exigía sangre. ¿Por qué tantas culturas vinculaban a esta entidad con el sufrimiento y la dominación? Los gnósticos, aquellos sabios perseguidos por conservar saberes ocultos, hablaban de Saturno como uno de los arcontes, seres que manipulaban la percepción humana y mantenían nuestras almas prisioneras en la ilusión del mundo material. Según estas corrientes, Saturno no solo era un planeta, sino un nodo energético que influenciaba la conciencia misma. En el mundo cabalístico, Saturno está relacionado con la Sefirá de Binah, el entendimiento, pero también con la severidad y las restricciones. En la Qliphoth, el lado oscuro del árbol de la vida, aparece como Thaumiel, la dualidad de los dioses oscuros que se oponen al equilibrio divino. Aquí, Saturno ya no es un sabio distante, sino un carcelero. La Edad de Oro, una época mítica en que los humanos vivían libres en armonía con el universo, se dice que terminó cuando Saturno perdió su trono. Muchos mitos antiguos sugieren que fue desterrado, encarcelado
o que él mismo se convirtió en prisión. ¿Y si esa prisión no es sólo simbólica? ¿Y si Saturno fue condenado a ser el guardián de las almas humanas, atrapándolas en un ciclo eterno de reencarnación y olvido? Filosóficamente, Saturno representa el límite. Es el último planeta visible a simple vista, el borde del mundo antiguo. Más allá de él, antes del descubrimiento de Urano, estaba lo desconocido, lo inalcanzable. En la alquimia es el principio de la materia fija, la melancolía, el plomo del alma. Pero también es el primer paso hacia la transmutación. Porque donde hay prisión, también puede haber liberación. Finalmente, muchas sociedades secretas, desde los pitagóricos hasta los templarios, codificaron a Saturno en sus símbolos, geometrías y rituales. El cubo negro, presente en religiones, templos y arquitectura moderna, aparece como una representación oculta del control saturnino. No es casualidad. Es un eco de un conocimiento antiguo, persistente y oculto a simple vista. En este contexto, Saturno no es sólo un objeto celeste, es una idea, una conciencia, un sistema, y quizás la pieza clave de una arquitectura invisible que nos mantiene dormidos, obedientes y desconectados de nuestra verdadera esencia espiritual. Saturno ha sido representado como un dios, un arconte, un símbolo. Pero, ¿cómo llegamos a la idea de que podría ser una prisión para almas? Para entenderlo, debemos observar cómo diferentes tradiciones místicas y esotéricas coinciden en un mismo patrón. Saturno es el punto de control, el límite del alma, el vigilante del tiempo y de la materia. En la astrología tradicional, Saturno rige el karma, las lecciones difíciles, las estructuras rígidas y el paso del tiempo. Es el planeta de las pruebas y del sufrimiento. No da recompensas fácilmente. Su energía es la del maestro severo, del juez implacable. Las almas, al encarnar, son marcadas por la posición de Saturno. ¿Dónde estarán limitadas? ¿Qué deberán enfrentar? ¿Qué deberán pagar? Pero lo más perturbador surge cuando comparamos estas ideas con lo que dicen los gnósticos, que la reencarnación no es un ciclo sagrado, sino una trampa, un ciclo artificial, mantenido por fuerzas arcontes que se alimentan de la energía del alma humana. Y según estas creencias, Saturno, o el espíritu detrás de él, sería el nodo central de esa maquinaria cósmica. El famoso filósofo neoplatónico Plotino también hablaba de un alma caída, atrapada en el mundo sensible, olvidando su verdadera naturaleza. Esta caída no es accidental, es una desconexión inducida, y Saturno, como símbolo del olvido, de la densidad, del exilio del espíritu, encaja perfectamente en esta visión. Además, existe un patrón simbólico que nos lleva de vuelta al cubo negro. Este símbolo aparece en múltiples culturas, en la Kaaba de la Meca, en templos judíos antiguos, en esculturas modernas frente a edificios gubernamentales. En física, un cubo representa contención, tridimensionalidad, prisión. Si Saturno representa el límite del tiempo y la forma, ¿no sería lógico que su símbolo fuera un cubo? Pero hay más. Las imágenes captadas por la NASA en el Polo Norte de Saturno muestran un fenómeno inexplicable,
un hexágono perfectamente definido. Esta figura geométrica es única en todo el sistema solar. ¿Cómo puede formarse algo tan matemáticamente perfecto en una atmósfera gaseosa y caótica? Algunos investigadores alternativos han sugerido que ese hexágono es una especie de sello, una puerta o incluso un generador de frecuencia que mantiene vibrando una estructura invisible. Y aquí entra otra pieza clave, la frecuencia. Todo en el universo vibra. Si Saturno emite una vibración específica, y lo hace, registrada incluso por sondas espaciales, ¿qué efecto tiene esa frecuencia en la conciencia humana? Hay quienes postulan que su vibración refuerza patrones de pensamiento limitante, miedo, resignación, obediencia, melancolía. Curiosamente, estos son los mismos temas asociados a Saturno en la astrología. La teoría más inquietante dice que los anillos de Saturno no son simples fragmentos de roca y hielo. Son estructuras de contención. Tal vez incluso, como han sugerido ciertos teóricos, antenas de resonancia capaces de proyectar una frecuencia hacia la Tierra. En términos simbólicos, estos anillos serían las cadenas que atan a las almas, no físicamente, sino energéticamente. Un sistema perfecto, invisible, constante, efectivo. La conexión entre Saturno y el control mental se extiende incluso al ámbito de la cultura popular. Grandes corporaciones utilizan su simbología. Algunas bandas, películas y series de ciencia ficción se refieren al Señor del Tiempo o al anillo que todo lo ve. Y si se examina detenidamente, se encuentran referencias a Saturno como figura sombría detrás del escenario, siempre presente, siempre oculta. En conjunto, todos estos fragmentos construyen una imagen inquietante. Saturno como un centro de control dimensional. No solo una prisión simbólica o psicológica, sino un campo de fuerza real, mantenido por vibración, geometría y conciencia colectiva. Un sistema que nos retiene en ciclos interminables de nacimiento, sufrimiento, muerte y olvido. Sí, Saturno actúa como una prisión espiritual. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién la construyó y por qué? ¿Es una cárcel natural del universo o una imposición artificial? Las corrientes esotéricas más profundas apuntan a la segunda opción. Saturno no sería un simple fenómeno cósmico, sino un componente clave en un sistema de control multidimensional, diseñado para mantener a las almas desconectadas de su origen divino. En los textos gnósticos, especialmente en los evangelios apócrifos como el de Tomás y el de Valentín, se menciona a los arcontes, entidades inferiores creadas por el demiurgo, una deidad falsa que gobierna este mundo material. Uno de los más poderosos entre ellos sería el equivalente simbólico de Saturno. Estos arcontes tendrían como misión mantener a la humanidad ignorante, atrapada en un ciclo de sufrimiento, consumo y olvido espiritual. ¿Y cuál es la herramienta más efectiva para lograr eso? El tiempo. Saturno es el regente del tiempo. Y tiene todas sus formas. Se asocia con Cronos, con el tic-tac de los relojes, con la urgencia, con la caducidad. El alma eterna, infinita y fuera del tiempo, se ve atrapada en una percepción lineal del tiempo, y con ello pierde su poder. En otras palabras,
Saturno nos desconecta del eterno presente, el único lugar donde el alma puede despertar. Y no es casualidad que las religiones organizadas, los sistemas de trabajo, la educación, incluso los calendarios y las festividades, giren en torno a estructuras temporales rígidas. Saturno, como símbolo de la ley, del orden, de lo inquebrantable, se manifiesta en la rigidez de la vida moderna. Las almas nacen, estudian, trabajan, envejecen y mueren. Todo perfectamente cronometrado. Todo dentro del sistema. Otro elemento perturbador es el culto a Saturno en las élites antiguas y modernas. En Roma, la festividad de Saturnalia era una celebración oscura, donde se invertía el orden social y se permitían actos extremos bajo la excusa del caos ritual. Pero algunos estudiosos afirman que estas festividades eran en realidad rituales de programación, diseñados para canalizar la energía colectiva hacia Saturno. En el mundo contemporáneo, observamos cómo el símbolo del cubo negro ha sido adoptado por grandes corporaciones, logotipos, arquitectura y entretenimiento. ¿Es coincidencia? O, como proponen algunos investigadores ocultistas, estas estructuras están alineadas con patrones geométricos que refuerzan la vibración de Saturno en el inconsciente colectivo. Incluso en el cine y la televisión, Saturno aparece camuflado. El planeta con anillos es usado en logos, intros o como fondo silencioso de historias que giran en torno al control mental, la distopía o el viaje del alma. En 2001, Odisea del espacio. El monolito negro es un cubo saturnino que actúa como catalizador de la evolución o de la manipulación. Pero quizás el elemento más aterrador de esta teoría es el siguiente. Saturno no está lejos. No solo opera desde el cielo, sino desde dentro. Su energía, su arquetipo, su influencia, vive en la psique humana. Cada miedo a romper reglas, cada sentimiento de culpa, cada obediencia ciega a estructuras de poder, es Saturno manifestándose en nosotros. Carl Jung hablaba del arquetipo del anciano severo, como una figura que gobierna desde el inconsciente profundo. Una sombra interna que nos hace creer que merecemos castigo, que no somos suficientes, que debemos ser sometidos. Ese anciano tiene el rostro de Saturno. Y sin embargo, dentro de esta visión también se encuentra una clave. Si Saturno es la prisión, también puede ser la puerta. El mismo planeta que representa el plomo en la alquimia es también el primer paso para crear el oro filosófico. El límite es también el borde del abismo desde el cual podemos saltar a la libertad. Muchos iniciados antiguos, lejos de rechazar a Saturno, lo integraban, no para adorar sus cadenas, sino para comprenderlas, enfrentarlas y superarlas. El verdadero conocimiento no está en destruir el símbolo, sino en atravesarlo con conciencia. Así, Saturno deja de ser simplemente una entidad externa y se convierte en el guardián interior del despertar. Una fuerza que, cuando se comprende, deja de aprisionar y empieza a señalar el camino hacia la luz. Comprender a Saturno como una prisión para el alma no es solo una reflexión metafísica o esotérica. Tiene implicaciones muy reales en la vida cotidiana. Si esta fuerza representa el límite, el control, el tiempo y la programación inconsciente, entonces reconocer su influencia puede convertirse en el primer paso hacia la libertad interior.
El primer ejercicio práctico consiste en observar el tiempo, no solo con el reloj, sino en tu mente. ¿Cuánto de tu día está regido por la urgencia? ¿Cuántas decisiones tomas bajo presión, miedo a llegar tarde o ansiedad por no aprovechar el tiempo? Saturno te atrapa precisamente cuando crees que no tienes tiempo. Por eso, el primer acto de rebelión espiritual es detenerte. Practica momentos de silencio absoluto, aunque sean 5 minutos al día. Apaga dispositivos, cierra los ojos, respira profundamente y sal del flujo del tiempo. No hagas, solo sé. Este estado de presencia pura es una ruptura directa con la programación saturnina que exige productividad constante y control. El segundo ejercicio es romper rutinas rígidas conscientemente. Saturno vive en la repetición automática. Despiertas, trabajas, consumes, duermes, una y otra vez. Pero cuando introduces lo inesperado, como caminar por una ruta distinta, probar una nueva práctica espiritual o cuestionar un hábito antiguo, desactivas momentáneamente su hechizo. Estas pequeñas rupturas abren grietas por donde puede entrar la conciencia. Otra práctica poderosa es la desprogramación simbólica. Observa los cubos negros a tu alrededor, en arquitectura, en tecnología, en diseño, no para temerlos, sino para reconocerlos. Cuando ves el símbolo y lo nombras, recuperas el poder. El símbolo deja de actuar en lo inconsciente. Puedes incluso escribir sobre lo que representa para ti, dibujarlo y luego quemarlo en un ritual simbólico de liberación. Es un acto de confrontación con el arquetipo. A nivel emocional, trabaja con tu sombra saturnina. Esta es la parte de ti que teme el juicio, que busca validación externa, que se castiga o se exige perfección. Escríbele una carta. Habla con ella en meditación. Pregúntale, ¿qué estás tratando de proteger? Muchas veces, detrás del control está el miedo, y detrás del miedo, una herida ancestral. Al iluminar esta parte interna, Saturno comienza a transformarse de carcelero a maestro. Una práctica profundamente transformadora es el ayuno del tiempo artificial. Durante un día, o al menos unas horas, vive sin reloj, sin horarios, sin metas. Permite que tu cuerpo dicte el ritmo. Come cuando tengas hambre. Medita cuando lo necesites. Esta experiencia desconecta tu alma de la frecuencia temporal lineal y te reconecta con tu intuición, con el eterno presente. Finalmente, honra a Saturno, pero desde el despertar, no desde la sumisión. Agradece sus lecciones, la estructura, la disciplina, el aprendizaje duro, pero no te identifiques con su rigidez. Usa su energía como trampolín, no como jaula. Saturno es una fuerza que puede esclavizarte o ayudarte a trascender. Todo depende de tu nivel de conciencia. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, comienzas a liberar tu alma de las cadenas invisibles que este arquetipo impone. Ya no vives dentro del cubo, lo ves desde afuera. Ya no obedeces la voz del tiempo, escuchas la del espíritu. Y cuando eso ocurre, el alma recuerda que nunca fue prisionera. Solo estaba dormida. A lo largo de este viaje, hemos explorado una visión radical y profundamente inquietante. Saturno no como un simple planeta,
sino como una prisión energética diseñada para contener, limitar y condicionar el alma humana. Desde los antiguos mitos hasta los símbolos modernos, desde la astrología hasta la gnosis, todo apunta a una verdad que ha sido cuidadosamente escondida a plena vista. El tiempo, el control, la repetición, el juicio, no son sólo elementos de la vida diaria. Son expresiones del arquetipo de Saturno, una fuerza que opera tanto en el cosmos como en nuestra psique. Y cuanto más inconscientes somos de su influencia, más profundamente nos afecta. Pero esta revelación no tiene como objetivo infundir miedo. Al contrario, es una invitación al despertar. Porque, como toda prisión esotérica, el mayor truco de Saturno es hacerte creer que no hay salida, que tu destino es seguir repitiendo, obedeciendo, envejeciendo, hasta olvidar quién eres y, sin embargo, la salida existe. Está en el presente, en la conciencia, en el cuestionamiento de todo lo que te dijeron que era normal. Está en la capacidad de observar el símbolo, descifrarlo y trascenderlo. En la fuerza de mirar al límite y decidir saltar, en darte cuenta de que Saturno no es un dios todopoderoso, sino un maestro severo, y que puedes superarlo. Lo visible, el cubo, los anillos, el reloj, solo es la superficie. Lo real ocurre dentro. Cuando tú transformas tu relación con el tiempo, con la autoridad, con la estructura, entonces Saturno deja de aprisionarte. Y lo que antes era cárcel se convierte en clave. Lo que era plomo se transmuta en oro. Porque el alma no nació para ser encerrada. Nació para recordar, para expandirse, para reconectarse con el origen eterno. Y ahora que conoces la verdad oculta de Saturno, la elección es tuya. ¿Seguirás caminando dentro del cubo o comenzarás a dibujar tu propio camino hacia la libertad?